Hola, de nuevo estamos con la Biblia en casa y en esta ocasión tenemos el versículo extraído de las lecturas del domingo de Pentecostés, día 23 de mayo de 2021, que dice así: En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley. Se trata de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. La carta a los Gálatas es una de las llamadas cartas mayores, junto con las dos de Corintios y Romanos. Es la más breve de estas cartas, de estas llamadas cartas mayores. Y está dirigida a los cristianos de la región de Galacia. ¿Por qué se llama esta región Galacia? Porque efectivamente, pues aproximadamente dicen alrededor del siglo III antes de Cristo, fue habitada por galos que vinieron a través de Europa, a través de lo que hoy es Serbia, Croacia, hasta Grecia, y que se asentaron en esta zona del centro de la península Anatolia, de lo que hoy es Turquía. Esta región se llama Galacia precisamente porque está habitada por descendientes de aquellos galos que vinieron, y su capital es la ciudad de Ankira, o actualmente Ankara, es la actual capital de Turquía, llamada entre nosotros, en español, Angora, de donde vienen los famosos gatos de Angora. La ocasión de la carta es que llega a aquella región, en las comunidades cristianas de aquella región, unos judaizantes, es decir, cristianos, se han bautizado, han reconocido a Jesús como el Mesías, pero insisten en que hay que seguir obedeciendo las prescripciones de la ley, sobre todo en cuanto a comida y, por ejemplo, en la circuncisión, etcétera, ¿no? Es muy interesante ver Gálatas en relación con el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Está escrita esta carta pues alrededor del año 56-57 en Macedonia o en Éfeso, aunque hay autores, como por ejemplo en la propia Biblia de Jerusalén, que trasladan la fecha de la escritura a los años 54 o 55. Esta carta la escribe Pablo, lo escribe San Pablo con un dolor, digamos. Les llega a llamar Gálatas insensatos. Es una carta apasionada porque a él lo trataron muy bien, él hizo una buena labor allí de predicación, pero luego se asombra de que se dejen seducir por otros evangelios o por otras cosas que se presentan como evangelio, pero que no son el evangelio, en concreto el evangelio que él mismo les había predicado. Entonces, pues la carta tiene tres partes: una apologética de su propio ministerio, donde cuenta cosas muy interesantes y su punto de vista sobre su propia conversión, sobre el incidente con San Pedro en Antioquía; luego una segunda parte doctrinal y una tercera parte exhortativa, es decir, para animarles a seguir el camino de Cristo y en concreto del Espíritu, que es donde se inserta estos dos versículos 5, 22 y 23. En concreto pertenecen a una sección que se podía establecer entre el versículo 13 del capítulo 5 y el versículo 10 del capítulo 6. Esta carta le gustaba mucho a Lutero porque habla de la justificación por la fe y no por las obras. Omitió el pequeño detalle de que a lo que se refiere San Pablo es a la justificación por las obras de la ley, porque evidentemente es una carta polemizando con los judaizantes. Por lo tanto, cuando se refiere a las obras, se refiere a las obras de la ley, no a las obras de misericordia, porque como hemos estudiado también en la Biblia en casa, las obras de misericordia ya las prescribe el propio Señor Jesús, cuando en Mateo 25, 35, 36 dice aquello de porque tuve hambre y me disteis de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, qué lástima que los protestantes no conocieran la Biblia en casa. Esta carta tiene varios versículos muy célebres. A mí uno de los que más me gusta, por supuesto, es Gálatas 2, 20. Cuando dice aquello de vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Cuando se ponga a tiro no lo vamos a aprender, por supuesto. Tiene otros versículos célebres, por ejemplo el 3.27, 3.28. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Otros también célebres
por ejemplo, el versículo Gálatas 5:1, para ser libres nos liberó Cristo, o el 5:13, no utilicéis la libertad como estímulo para la carne, o el 5:25, si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Y veremos también diversas concordancias que vienen muy bien, por ejemplo, apuntadas en la Biblia de la Conferencia Episcopal, 2 de Corintios 6:6, Efesios 5:9, 1 de Timoteo 4:12 o 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5-7. El fruto del Espíritu, ¿cuál es? Lo ligamos a otro versículo que nos hemos aprendido antes, a Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él, da mucho fruto, y porque sin mí no podéis hacer nada. Bueno, también veremos el catecismo, el parágrafo 736, por ejemplo, y sobre todo el parágrafo 1832, que recoge la lista de frutos del Espíritu Santo según la Vulgata de San Jerónimo. Hemos visto que aparecen 9 frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22, 23, pero en su traducción de la Vulgata San Jerónimo hace una enumeración de 12. Y bueno, según están traducidos en el catecismo, serían, bueno, los 4 primeros son los mismos, la afabilidad, que ahora es sustituida por longanimidad, y luego hay como 3 desgloses. La bondad se desdobla en bondad y benignidad, la lealtad se desdobla en mansedumbre y fidelidad, y el dominio de sí se desdobla en la continencia y la castidad, dando lugar así a esos 12 frutos del Espíritu Santo que están recogidos en la traducción de la Vulgata de San Jerónimo, y que, desdoblan algunos de los 9 frutos de Gálatas 5, 22, 23. La doctrina tradicional de la Iglesia pues recoge estos 12 frutos de la traducción de la Vulgata, aunque, como vemos, en el original de Gálatas 5, 22, 23 solo aparecen 9. Bueno, veremos también algo del León Difus, de los vocablos espíritu y espíritu de Dios, y alguna cosilla más que nos aparezca por allí. Y ya sabes, adelante con la Biblia.